Hola mis queridos amigos, el día de hoy vamos a nombrar todos estos compuestos orgánicos y vemos que estos tienen diferentes átomos y grupos de átomos, los cuales son diferentes a los carbonos e hidrógenos de los alcanos, alquenos y alquinos. Ok, eso quiere decir que estamos ante diferentes grupos funcionales y estos pueden ser de dos tipos, pueden ser principal y pueden ser secundarios. El grupo funcional principal es el más importante por jerarquía y este lo vamos a identificar a través de un sufijo. El grupo funcional secundario va a ser identificado por prefijos. Ahora sí, vamos a ver qué grupos funcionales tenemos aquí. Este es una acetona. Aquí tenemos un alcohol y aquí tenemos un aldehído. Buscamos o nos apoyamos en una tabla de grupos funcionales y vamos a ir colocando los diferentes grupos que tenemos aquí. Tenemos la acetona, tenemos al alcohol y aquí está el aldehído. Por encima, el que está más arriba es el aldehído, entonces ese va a ser mi grupo funcional principal. Correcto, el aldehído va a ser mi grupo funcional principal y vamos a utilizar el sufijo o la terminación más bien al. Los otros grupos van a ser secundarios. Para la acetona es oxo y para el alcohol es hidroxi. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hallar la cadena de átomos de carbono más larga, pero que esté ahí el grupo funcional. Ok, aquí ya la hemos marcado y vamos a hacer la numeración de los carbonos por el extremo más cercano al grupo funcional principal. Entonces vamos a empezar por este carbono que tenemos aquí. Una vez que lo hemos numerado, vamos a darle un nombre raíz a esta cadena de carbonos. Y es que recuerden que 6 átomos de carbono vamos a utilizar el prefijo ex, ¿correcto? Entonces no tiene dobles ni triples enlace, entonces vamos a utilizar la palabra an de los alcanos. Recuerden que vamos a utilizar el sufijo al, quiere decir que esa va a ser la última palabra en la oración. Entonces aquí vamos a poner al. Yo ya le puse un nombre a mi cadena principal, entonces es hexanal, el hexanal. Ok, y eso quiere decir que tiene 6 átomos de carbono, deriva de los alcanos y que tiene un grupo funcional principal que es un aldehído. Yo ya identifiqué dónde están mis otros grupos funcionales secundarios y vamos a ir nombrando este compuesto. Recuerden, toda la nomenclatura orgánica es a través del orden alfabético. Bueno, primero va la H y de ahí va la O. Ok, tenemos los localizadores en el carbono 2 y en el 5, ¿correcto? Y ahora sí vamos a ir dándole nombre. Entonces quiere decir que en el carbono 2 vamos a tener el grupo hidroxi. En el carbono 5 vamos a tener a la acetona como prefijo oxo. De ahí vamos a colocar seguido, como ya es el último grupo funcional que tenemos aquí, el nombre raíz de mi cadena principal. Entonces aquí le vamos a colocar oxo hexanal. Ahora vamos con este ejercicio y yo voy a ir identificando que aquí tenemos un cloro. Para los grupos halogenados del flúor, cloro, yodo y bromo, como grupos funcionales los vamos a llamar halógenos. Ok, entonces el cloro es un halógeno, el yodo, aquí tenemos otro halógeno. Esa estructura que tenemos aquí ya la conocemos y es una cetona. Y esta que tenemos aquí es un grupo nitrilo. Los grupos que están compuestos por carbono e hidrógeno tienen el último lugar en la jerarquía. Entonces básicamente no nos importan tanto. Ok, ahora sí, vamos a la tabla y vamos a buscar dónde están los halógenos. Si vemos, los halógenos igual están hasta el final. Este radical alquilo igual está hasta el final. Ok, la acetona vemos que está aquí. Ok, tenemos el nitrilo y básicamente es el que está más arriba en la jerarquía de los grupos funcionales. Quiere decir que va a ser mi grupo funcional principal y que vamos a utilizar el sufijo nitrilo. Para la acetona, como grupo secundario, va a llevar la palabra oxo.
Y para los halógenos básicamente se van a nombrar a cómo se llama el átomo, es decir, cloro y yodo. Ahora sí, una vez que yo ya tenga identificado los grupos funcionales, cuál es el principal y el secundario, vamos a escoger la cadena de carbonos más larga que tenga al grupo funcional principal. Entonces yo ya busco la cadena de carbonos y voy a darle una numeración buscando el extremo más cercano a mi grupo funcional principal. Entonces aquí ya lo tenemos, ya le dimos la numeración. Ahora sí, yo ya puedo darle nombre raíz a esa cadena. Básicamente tiene 8 carbonos. Recuerden, para decir 8 utilizamos el prefijo octa. Vamos a colocar el prefijo octa, correcto. Y a lo último va a llevar el sufijo del grupo funcional, es decir, octa nitrilo. Entonces ya tengo el nombre de mi cadena principal. Ahora sí, yo ya puedo ir dándole su nomenclatura. Recuerden que es por orden alfabético. Este grupo que tenemos aquí se conoce químicamente como grupo isopropil. Y miren, acá tenemos otro grupo alquilo que se me pasó. Este se conoce como etilo. Ahora sí vamos a darle su nomenclatura y vamos por orden alfabético. En el carbono 7, ok, entonces aquí voy a poner en el carbono 7 tenemos el cloro. Ya de ahí nos vamos a la E, ok. Y este grupo etilo está en el carbono 2. Ya de ahí va la I, ok, del yodo. Y ese está en el carbono 6, correcto. Entonces voy a poner 6 yodo. Y ya de ahí tenemos en el carbono 3, ok, tenemos al isopropilo. En el carbono 4 tenemos a la acetona, que como prefijo es oxo. Aquí lo vamos a colocar de este lado. 4 oxo. Y de ahí vamos a colocar el nombre de mi cadena principal que yo ya identifique que es octanitrilo. Entonces va a quedar como 7 cloro, en el 2 el etil, en el carbono 6 el yodo, en el 3 el grupo isopropilo, en el 4 tenemos una acetona y que está compuesto por una estructura de 8 carbonos que tiene como grupo funcional al nitrilo. Así hay que ir desarmando los nombres de estos compuestos. Vamos con este ejercicio. Tenemos aquí un alcohol, aquí tenemos un halógeno. Este grupo que está aquí se conoce como nitro y aquí tenemos otro alcohol. Ahora vamos a ver quién tiene la mayor prioridad. Tenemos al grupo alcohol, ok. Tenemos al halógeno que está hasta el final. Tenemos aquí el alquilo, vamos a colocarlo ese sí está hasta el mero final. Y al grupo nitro, ok. Entonces el grupo nitro aquí está. Quiere decir que mi grupo funcional va a ser el alcohol, aunque yo tengo 2 alcoholes. Entonces esos van a ser los principales. Ahora vamos a escoger la cadena de carbonos más larga. Ok, ya la escogí. Y ahora voy a numerar de acuerdo al extremo más cercano a mi grupo funcional principal. Como vemos que tiene 2 alcoholes, que son los grupos funcionales, y están a la misma distancia. Ahora, ¿por dónde voy a nombrar? ¿Por este extremo o por este extremo? Que tenemos 2 grupos funcionales a la misma distancia. Voy a utilizar el alfabeto. El bromo va primero que el nitro, la N del nitro. Quiere decir que voy a empezar a numerar por este lado. Yo ya numeré por este lado y vemos que tiene 8 carbonos. Para 8 átomos de carbono vamos a escribir la palabra octa, que significa 8. Y vemos que no tiene dobles ni triples enlaces. Entonces vamos a escribir la palabra an de ano, del alcano. Si hubiera un alqueno va a ser en, y si hubiera un alquino va a ser in, correcto. Entonces la an del alcano, ok. Y ahora vamos a colocar la terminación ol, ok, como sufijo. Recuerden que el alcohol es el grupo funcional, pero vemos que tenemos 2 grupos alcoholes, entonces va a ser diol. Entonces va a ser diol. Correcto. Ahora sí vamos a darle su nombre. Recuerden utilizar el alfabeto. Primero va el bromo. En el carbono 3 va el bromo. Ok. De ahí sigue este grupo que es etil. Ok. Entonces en el carbono 5
tenemos al etil. En el carbono 7 tenemos al nitro, ok, entonces ya no hay más, vamos a colocar la palabra octa y necesitamos darle la localización a nuestros grupos funcionales. En el carbono 2, en el carbono 8, entonces octan 2,8-diol. Ok, ahí con trabajo entra. Entonces recapitulamos, en el carbono 3 tenemos aquí al bromo, en el carbono 5 tenemos al etilo, en el carbono 7 tenemos al grupo nitro, ok, 8 carbonos que derivan de los alcanos, y en el carbono 2 y en el carbono 8 tengo mis grupos funcionales alcoholes. Ok, aquí tenemos otros ejercicios, estos van a quedar de tarea, aquí les voy a dar los nombres. Recuerden identificar los grupos funcionales. Aquí tenemos el bromo, aquí tenemos al alcohol, este es una acetona, entonces este es un doble enlace también. Y recuerden que para darle nombre a la estructura, a mi nombre raíz, ok, voy a utilizar la palabra en si deriva de los alquenos, y si tiene 3 enlaces va a ser la palabra in. Ok, entonces este es su nombre. Aquí tenemos un ciclo. Ok, aquí está su nombre, y esta estructura, aquí está su nombre. Ok, vamos ordenando alfabéticamente. Saludos, la química en ejercicio. Si tienen dudas pueden dejarlo en los comentarios.